Perfecto. Profesor Gerardino tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Un lindo día de sol tenemos, primaveral. Nosotros ayer tuvimos una reunión, la coordinación de profesoras y profesores por hora, y me mandataron a hacer una primera reflexión y luego establecer algunas propuestas que emanan de nuestra discusión, ¿ya? Yo quisiera iniciar la reflexión y por favor, sin ningún ánimo de ser impertinente, yo simplemente quisiera proponer algunos elementos de reflexión de tal suerte que podamos todos compartir las miradas, digamos, ¿no? Yo quisiera traer a la mano una frase que me parece muy interesante de un investigador científico que nos dejó, Humberto Maturana, y él planteaba y decía que los niños, los jóvenes también, decía, no son el futuro de la humanidad o del país, ¿ya? Él decía, somos los adultos, porque los niños y los jóvenes, por cierto, van a ser adultos a su vez, según los adultos con los cuales convivan. O sea, lo que está señalando ahí es que la importancia que tiene los niños y los jóvenes y la generación que nosotros estamos formando, es importante el ejemplo que nosotros le demos, ¿ya? O sea, la posibilidad de que ellos también convivan en un espacio democrático, participativo, dialogante, es fundamental, ¿ya? Y también él agrega en alguna de sus entrevistas, dice, en el fondo los niños quieren adultos a quienes, y los jóvenes por cierto, a quienes respetar y en quienes confiar. Bueno, Rodolfo hablaba de la confianza. Hay un proverbio árabe que dice la confianza crece con la lentitud de la palmera y cae con la rapidez de que cae un coco de la palmera, ¿ya? Y por lo tanto, yo creo que lo que exige las nuevas generaciones de los adultos es que seamos respetables y nos respetemos entre nosotros y entre nosotros mismos, digamos, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión muy importante, ¿ya? Por ello no da lo mismo cómo nos comportamos, no da lo mismo el tipo de acciones que nosotros acometamos en la universidad, no da lo mismo si contestamos o no contestamos las cartas que enviamos a los gremios, al rector y a las distintas autoridades, no da lo mismo, porque eso lo ven ellos, ven cómo esas prácticas se instalan y se naturalizan, ¿ya? Y por eso es que para nosotros es importante, desde la mirada que tenemos como profesoras y profesores por hora, y por cierto yo creo que compartimos con muchos académicos y profesores jornada, digamos profesoras jornada, que nuestro deber es enseñar con el ejemplo, ¿ya? Y con el ejemplo eso implica tener respeto mutuo por las actividades que todos realizamos, ¿ya? Y por lo tanto seguramente todos estaremos de acuerdo que queremos formar profesionales, ciudadanos, ¿verdad?, conscientes y que quieran construir un mejor país y un mejor mundo para todos, digamos, ¿no? Ahora, lamentablemente nosotros nos estamos enfrentando a una desestructuración gigantesca, digamos, ¿no? Las instituciones se caen. Imagínense lo que está pasando con los candidatos presidenciales, el actual presidente es cuestionado, etcétera, etcétera. Razón por la cual es importantísimo que nosotros como Universidad del Estado demos una señal potente, una señal importante de participación, de democracia, ¿ya? Y a nosotros nos llama la atención, por ejemplo, que hay investigadores, colegas nuestros, profesoras y profesores jornada, que incluso aparecen hasta en la radio, opinando, qué sé yo, y son muy críticos a la hora de mirar nuestro país, las desigualdades, la discriminación, cómo se discrimina a los migrantes, a los pueblos indígenas, hermanos pueblos indígenas. Sin embargo, no tienen la misma actitud cuando necesitan mirar nuestros propios ámbitos universitarios. Ahí como que existe un silencio. Eso se parece mucho a como la derecha mira los derechos humanos, ¿no? Mira los derechos humanos afuera, siempre afuera de Chile. Pero cuando uno le dice, oiga, pero hubo un estallido, hubo gente que perdió la vista, en fin, no, es que bueno, esos son excesos, en fin. Y empieza el relativismo, ¿sí? En el mejor de los casos, algunos hacen silencio, ¿no? Yo creo que eso corresponde a una forma mental y yo creo que no nos hace bien a nosotros como universidad, ¿eh? Necesitamos hacernos cargo también de la cultura universitaria que estamos instalando, ¿ya?
Y por lo tanto, para nosotros el proceso de modificación de estatuto orgánico está absolutamente viciado. Viciado porque toma el Consejo Académico una función que no le corresponde. La función era validar. Si había algún artículo propuesto, alguna opción de votación que no correspondía, que contraviniera la ley, viene bien a derecho, pero no corresponde separar. Voy a dar un caso explícito, muy concreto. La ley 21.094 no señala, por ejemplo, el cargo de secretario general. Sin embargo, la comunidad universitaria se expresó con 4 opciones de cómo elegir a secretario general. Sin embargo, el Consejo Académico se dio la atribución de pasarlo directo al Estatuto Orgánico, aduciendo que esa es función y atribución de exclusiva confianza al rector, lo cual eso es absolutamente una de las tantas posibles perspectivas, podría haberla puesto plebiscitada, digamos, ¿no? Pero ¿por qué se hace eso? ¿Qué se quiere conservar? Esa es la gran pregunta que hacía Maturana. Cuando nosotros decimos, bueno, hacemos esto porque queremos conservar algo. Bueno, ¿qué se quiere conservar con eso? ¿Qué se quiere conservar cuando, por ejemplo, 5 académicos, de los cuales 4 ganan en la Corte Suprema de la Facultad de Administración y Finanzas, y 1 gana en la Contraloría General de la República, deben ser integrados y la autoridad no los integra? ¿Qué se gana con eso? ¿Qué se quiere conservar? Gente que además tiene doctorados, publicaciones. Voy a mencionar a Manuel Llorca, por ejemplo, y por supuesto Serafima Chirinova, la única mujer en el Departamento de Economía. Yo menciono estos ejemplos porque es importante hacer reflexión sobre esto. ¿Qué se quiere conservar cuando se aísla, se discrimina y no se reintegra a gente que ganó en la Corte Suprema y en la Contraloría? Esas son preguntas que yo no sabía responder. Yo no tendría cómo decirle y responder esas preguntas si algún estudiante me dice por qué la autoridad hace eso. En el plebiscito figuramos 1912 el padrón electoral de los profesores y profesores por hora. Arbitrariamente se le quitó el quórum necesario y la votación finalmente en la primera vuelta, los 245 votos de las y los profesores por hora equivalieron o pesaron 7,35 votos en la primera vuelta, y en la segunda vuelta pesaron 3,84. Si se hubiera usado el quórum exigido, fíjense que en la primera vuelta habríamos pesado, los que votaron, y yo no voté porque yo desconocí justamente este proceso, los que votaron habrían pesado 0,96 votos, o sea, no alcanza a un voto, ¿ya? Y en la segunda vuelta habrían sido 0,5, o sea, medio voto, si es que se hubiera usado el quórum. Bueno, esas son cosas que yo no sé explicar. ¿Qué se quiere conservar con esto? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Esto es válido? Ahora, ¿por qué señalo que el Consejo Académico no es adecuado? El Consejo Académico es parte de la normativa que dejó la dictadura. Por lo tanto, tiene culturalmente una forma de enfocar las cosas que no corresponde, justamente porque lo que se pretende modificar por el estatuto orgánico es esas prácticas, ese tipo de normativas. Por lo tanto, es como que la Convención Constitucional elabore toda una constitución y que luego la tome el Tribunal Constitucional, le haga los ajustes y la presente a plebiscito. No corresponde que el Tribunal Constitucional haga eso si es parte de las instancias que deben ser modificadas. Lo mismo pasa con el Consejo Académico, que, dicho sea de paso, el Consejo Académico cumple una función meramente consultiva y no normativa. Y por lo tanto, en sus funciones no está a hacer lo que hizo. Bueno, esas son cosas que yo quisiera invitar a la reflexión, porque es súper necesario e importante que nuestras futuras generaciones conozcan que el proceso, cómo se está llevando a cabo, no corresponde con prácticas democráticas y por lo tanto hay que corregir. Ojo, y cuando uno comete un error, nosotros debemos enseñarle a las nuevas generaciones, si cometemos un error, los errores se reparan. No le pedimos perdón a Dios, no, le pedimos disculpa a la comunidad universitaria porque necesitamos reparar aquello que nos equivocamos. Entonces estamos a 10 largos meses todavía de reparar ese error, que es un error fundamental para nosotros. Y en ese sentido, entonces, como opción, como si queremos conservar justamente prácticas democráticas de participación, proponemos retrotraer el Estado en el CPO donde
propuso los 142 votos. A partir de ahí, hacer la validación que estaba estipulado en los exentos, llamar a un debate público y participativo que justifique una u otra opción y que haya debate y que digamos, mira, me parece esta es mejor que otra, etc. Luego de eso, llamar a un plebiscito y que sea el resultado del plebiscito elaborado por el propio CPO. Bruno, está en el tiempo, Bruno. Ok.